La emisora cultural Remigio Antonio Cañarte presenta Exploraciones Siglo XXI. Este es un programa para la audiencia de Colombia y el mundo. La ciencia, tecnología, investigación, descubrimientos, universidad y academia, la actualidad y el conocimiento en sus manos desde este momento en Exploraciones Siglo XXI. Cordial audiencia de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Bienvenidos a nuestro espacio Exploraciones del Siglo XXI, edición número 369, que cuenta con la producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Hoy en el control técnico me acompaña Jairo Arango Castaño, en la presentación y dirección de este espacio. Quien les habla, Juvenal Gordón. Bienvenidos. En el contexto de la investigación, la ciencia y la sociedad es el tema que nos compete hoy con nuestros invitados de la corriente científica del eje cafetero, y que en esta ocasión pues quiere acompañarles con la producción y la presentación y la compañía por parte de Pablo Alzate, Jonathan Sandoval Cardona, Gloria Inés Escobar Toro. Pues bienvenidos nuevamente a nuestro espacio. Buenas noches. Hoy nos reunimos en torno a este tema que abrimos en esta ocasión. ¿Qué tal los comentarios de los anteriores de ciencia y pseudociencia? ¿Cómo han estado? Pues al correo nos han escrito varios mensajes que nos corrigen en algunas cosas, sí, y nos alientan sobre todo a continuar con las temáticas, y pues por ahora han sido muy positivos, muy bien recibidos. Qué bien. Bueno, eso me alegra mucho porque ha sembrado el interés en nuestra audiencia, que igualmente aquí en la emisora cultural queremos hacerlos partícipes. No olviden comunicarse en los diferentes correos o en el 324-8777 o emisoraculturaldepereira@hotmail.com, igualmente emisoraculturaldepereira@gmail.com. Aquí nos reunimos, como les menciono, en este día vamos a empezar este ciclo, esta serie de programas referidos a la investigación, ciencia y sociedad, temas que nos competen a nuestra comunidad como parte de ser integrantes y de también tener inquietudes y conciencia acerca de lo que existe alrededor de la investigación, la ciencia y la sociedad. Mi estimado Pablo, bienvenido a este tema, y que lo vamos a relacionar básicamente con una de las noticias que ha sembrado un poco de incertidumbre y de confusión: el caso del doctor Raúl Cuero, PhD en microbiología, presidente y director científico del International Park of Creativity, consultor internacional de ciencia y biotecnología. Es uno de las formas en que se le conoce en los diferentes lugares de la internet sobre su biografía y sus diferentes investigaciones. Para clarificar este tema, Gloria nos tiene una reseña acerca de qué sucede con el doctor Raúl Cuero, colombiano. Bueno, pues antes de hablar del doctor Raúl Cuero, sería como importante decir que la ciencia, igual que el arte, la tecnología, la literatura, la religión, todo lo que existe en la sociedad, pues no es una cosa que está más allá del bien y del mal, sino que está sujeto a los vaivenes, digamos, de las condiciones económicas y políticas del sistema en que está inserta. Sí. Y el caso de Raúl Cuero, del doctor Raúl Cuero, pues nos permite mostrar a través de un ejemplo, evidenciar un poco parte de todo eso que vamos a tratar en el programa. Disculpa, Gloria, ¿la investigación está ligada directamente con la ciencia o la ciencia con la investigación? Ambas van de la Cierto, mano. Sí. El caso del doctor Raúl Cuero, como usted ya lo mencionó, pero hay que mencionar también que él es un hombre afro, que proviene de una familia humilde de Buenaventura y que pues ha logrado escalar, y es profesor de la Universidad de Texas con mucho esfuerzo, y se doctoró en Escocia, en la Universidad de Escocia, en microbiología. Pero el escándalo surgió a raíz de un artículo que escribió el profesor Rodrigo Bernal, que es un profesor y doctor también, que trabaja en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, quien en 2003 publicó un artículo en el que denunciaba, digamos, todo un endiosamiento, 2013, sí, perdón, que se le hacía al doctor Raúl Cuero por medio de algunos medios de comunicación,
y de algunos periodistas que lo ensalzaban muchísimo. Entonces él saca un artículo donde de forma muy rigurosa y con muchos argumentos muy serios va demostrando que efectivamente todo lo que se anuncia en la página del propio Raúl Cuero y lo que decían los medios de comunicación pues era inflado y en algunos casos tergiversado. Pues esta carta, que pues yo no sé si sería el caso, de todos modos nosotros tenemos información aquí puntual, si es necesario decirla, sí. Que mostraba cómo realmente no era tanto digamos, el prestigio y la valía del doctor Cuero. Termina en esta denuncia diciendo el profesor Rodrigo Bernal que en ningún caso quiere demeritar de todos modos el trabajo del doctor Cuero, que efectivamente pues trabaja en la Universidad de Texas y que ha tenido una carrera, digamos, brillante, sí, pero no en la manera como se mostraba acá en los medios. A raíz de eso pues entrevistan al doctor Raúl Cuero y a mi modo de ver, a mi parecer, me parece que hace una defensa un poco no muy tibia de su hoja de vida, y deja en el ambiente, en entre líneas, que realmente mucho de lo que se dijo de él, pues él no hizo nada para desmontarlo, no hizo nada para corregir errores que lo inflaban de una manera importante. Pablo sabe, por ejemplo, que yo creo que nos puede contar de cómo a él lo pasearon. Es que básicamente él se presentaba como investigador de la NASA y él no trabaja en la NASA. Decía que tenía muchos premios de la NASA y no tiene ningunos premios de la NASA, solamente certificados rutinarios que se le entregan. Sí. Decía que tenía más de 90 publicaciones científicas en revistas especializadas y resultó que no tenía sino 25. Y decía que tenía 13 patentes en los Estados Unidos y no tenía sino 2. O sea, de ahí, en esa crítica, se ve cómo el doctor Cuero lo que está haciendo es inflándose. En Colombia pues fue paseado por muchas de las actividades científicas. Universidades le dieron doctorado honoris causa, por ejemplo la Universidad de Caldas, la Universidad de Antioquia. El doctor Bernal se pregunta si no revisaron eso. Si no revisaron su hoja de vida. Sí. Porque es grave que los medios no revisen las hojas de vida, claro, pero que una universidad vaya a otorgar un honoris causa sin revisar y sin verificar las fuentes, como sí lo hizo el doctor, porque en eso es que consiste su rigurosidad, en que él fue a las fuentes directas a averiguar en la NASA, mira, aquí trabajó el doctor Cuero, en la universidad, aquí él es el investigador principal. Entonces va desmontando todo, va dejándolo todo, digamos, en su justa proporción, porque está sobredimensionado el trabajo del doctor Cuero. Es muy importante, y sabemos que a nivel nacional existe una corriente, una agrupación de periodismo científico. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación escritos o de internet recurren a periodistas que no tienen estos grados de verdadero análisis y que han cursado estos cursos de periodismo científico en los cuales se basan para estas investigaciones y solamente colocan a una persona para llamar la atención y vender más periódicos, sí, simplemente por opciones de ese tipo? Lo que rebosó la tasa, dice el doctor Bernal, sí, es cuando María Isabel Rueda, sí, no cualquier periodista en el país, sí, en una entrevista para El Tiempo, el principal diario del país, le pregunta al doctor Cuero que si a él es posible que le den el premio Nobel. O sea, cuando él vio esa pregunta se dio cuenta ya del exabrupto tan grande en el que estaba metido el periodismo nacional y decidió sacar su artículo a conciencia de que iba a ser muy criticado. Dice, claro, pero esa es la ciencia y es muy importante resaltar eso. Ese es un ejemplo de cómo funciona la ciencia. Bueno, es importante, yo creo, y lo he escuchado con los casos particulares de Manuel Quimpat Arroyo, cómo su desarrollo político y social y su interrelación de sus investigaciones, claro, uno destaca todo su potencial, pero hasta qué punto los científicos deben dedicarse a rodearse de un ambiente político para lograr sus metas. ¿De dónde esa búsqueda del capital, del dinero para sus investigaciones debe ser contaminado? Yo no sé en este instante si utilizar apropiadamente contaminado el contexto político. Yo recuerdo, y volviendo de pronto a un autor que ya hemos mencionado aquí, es a Richard Feynman, que sí, él hacía pues mucho énfasis precisamente en la honestidad del investigador y del científico, y él unas cosas decía, mire, entre más honesto sea el científico e investigador, más posibilidades tiene de ser independiente, porque él, y a eso viene el caso, denunciaba la facilidad con que los investigadores y los científicos son cooptados por los políticos, por los gobiernos, a ponerlos a trabajar a su servicio. Entonces él dice, cuando eso ocurre, pues el científico pierde toda su independencia. Eso también se vio, no sé si me adelanto con lo de, que lo vimos en Cosmo, con lo del plomo, sí, correcto, ¿cierto? Sí. O sea, la pregunta de Juvenal nos da pie para el segundo cuerpo, digamos, que queremos plantear. A nosotros nos parece que el caso del doctor Raúl Cuero
pone al desnudo otros elementos que no vio el profesor Bernal. El profesor Bernal hace una crítica en el campo específico de la ciencia, ¿cierto? No son tantas publicadas, pero no se cuestionó el contexto social y político del investigador. Y eso es lo que nosotros queremos resaltar en este programa. ¿Cuál es la responsabilidad directa y su realidad ante la sociedad de un científico? Es que se nos presenta el científico como alguien por encima del bien y del mal, ¿cierto? Como alguien cuyo único objetivo es alcanzar la verdad a secas, ¿sí? Sí. Como si la verdad no se produjera en un contexto político y social determinado, y nada más falso. O sea, la ciencia es parte, es componente y fundamental del funcionamiento de un sistema, tanto así como la política, como la economía, como la religión, como el arte. Así lo dijo Gloria hace un rato. Sí. Y la ciencia juega un papel en todo eso. No es tan neutral como se nos presenta, no es tan aséptica y tan noble como pareciera que fuera. Ni los científicos lo son tampoco. Digamos que uno encuentra en la historia científicos honestos, pero hay científicos que se venden, que trabajan para las multinacionales, trabajan para los gobiernos. Hay otros que son usados, entre comillas, lo que parece que pasó en el caso, el proyecto Manhattan, donde el mismo Feynman trabajó y Einstein, que aparentemente no sabían de qué se trataba, ¿cierto? El proyecto de la bomba atómica. Cuando se dieron cuenta para qué había sido utilizado toda esa investigación y todo ese trabajo, pues ofrecieron disculpas. Sí, las herramientas que debe tener un científico para abstenerse de la contaminación político-militar en estos proyectos, como que se les explota de una manera, ¿cómo decirlo?, sin sentido, sin darse cuenta que solamente se utiliza para reportes económicos y poderío militar de un país. ¿En dónde está la responsabilidad misma? Y en las universidades que les enseñan a los científicos y a los jóvenes científicos que su desempeño ante la sociedad es sincero y no para los bienes particulares de unos políticos o estamentos de un país. Juvenal, ese no es un problema individual y cualquier abordaje del problema desde el punto de vista del individuo es erróneo. ¿Por qué? Por la visión sistémica, ¿cierto? Porque realmente los programas están trazados, ¿cierto? Los programas de investigación, las prioridades de investigación, las políticas, los temas, las fuentes de financiación. Al científico solo le queda la posibilidad de elegir si participa o no dentro de esa estructura. El científico rebelde, por ejemplo, el científico que cuestiona los temas de investigación, que no son propiamente los temas que se ocupan de los problemas del país, por ejemplo. Ese científico empieza a ser aislado, empieza a ser estigmatizado, no se le publica, no se le dan aportes o subsidios de investigación, no se le promueve y termina en el ostracismo. El que sí participa, las más de las veces, no cuenta con las herramientas conceptuales o políticas para entender en qué parte de la maquinaria del sistema está funcionando. O sea, él cree sinceramente que está trabajando por la verdad y efectivamente lo está haciendo, porque hay que diferenciar dos cosas. Nos interesa conocer el núcleo atómico y las energías que se mueven al interior de las partículas atómicas, por supuesto, como cualquier otro campo del conocimiento. Ese es un punto, la verdad es la verdad, ¿cierto? Y no importa quién la descubra, si es blanco, negro, si es rico, pobre, si es norteamericano, eso es bien importante. Pero la utilización que se haga de ese descubrimiento, y en el caso ejemplo concreto del proyecto Manhattan y la bomba atómica, es supremamente cuestionable. Entonces yo termino con esa idea, ¿cierto? No, esto hay que abordarlo desde una visión sistémica, es parte de un sistema y no puede ser confrontado o contrastado desde ópticas individuales. A mí me ha parecido que el doctor Rodolfo Ginás ha estado como aparte de todo este ambiente de sus influencias de nuestro propio sistema. Él permanece como aislado en su pensamiento y solamente llega a Colombia y dicta sus conferencias muy atractivas y llamativas, y él solamente piensa en una sociedad planetaria en la cual puede aportar, y no solamente a la colombiana, sino que su aporte y sus responsabilidades ante una sociedad planetaria. El problema con científicos como Ginás y el mismo Raúl Cuero es, por ejemplo, ¿qué están haciendo ellos en Estados Unidos? Aquí dirían, aquí no nos apoyan. ¿Por qué no están trabajando en Colombia y por qué no están dentro de las prioridades de investigación? Porque aquí al sistema no le interesa. En Colombia, ¿cierto? Eso nunca se lo preguntaron. Nunca lo preguntaron los periodistas ni el doctor Bernal y muchos de los que exaltamos o alabamos la labor de esos científicos que se llaman cerebros fugados. La realidad es que esos científicos están trabajando en los temas de punto que son prioridad de los planes de ciencia y tecnología de esos países. Ojo, y lo rige fundamentalmente
objetivos de competitividad económica en el campo de la economía, de control político de la población y de alienación ideológica en el campo de la comunicación de masa. Son las 3 grandes prioridades de la ciencia, y no se le olvide a usted que más de la mitad de los recursos de investigación y científicos del mundo están trabajando en la industria militar. Y no nos podemos sustraer a eso. O sea, el que se va para allá, o sea, Chomsky decía en un ensayo muy popular por la web, 10 estrategias de manipulación mediática, que es tan alto el grado de conocimiento que ellos tienen de la conducta humana, superior a la que cualquiera de nosotros conoce de nosotros mismos, porque los estudios de ellos son estudios de masas, que nos controlan, nos manipulan, nos dirigen hacia los objetivos que ellos quieren y nosotros nos damos cuenta. Esos son objetivos de control. Sí, en un proyecto de investigación y ciencia y sociedad, la producción de doctorados y de apoyo, no sé, externo, porque tiene que ser externo y no acá en nuestro país para creer en ellos. Nuestro país yo creo que está como muy rezagado en cuanto de que quien es doctorado pues es el que tiene el mayor conocimiento. Estamos atrasados en ese aspecto. No, estamos montados dentro de la estructura, las formas y los parámetros que nos han definido desde aquellos países. O sea, mire que desde el plan ADCON, desde que se hizo, por ejemplo, la Universidad del Valle, muy de la mano con la Fundación Rockefeller, y después con la reforma universitaria de los años 70, que tal vez le tocó a usted, y la que quería implantar Santos ahorita, que el movimiento estudiantil frenó hace 3 años, hace 2 años, todas son programas de investigación y de formación científico-técnico que persiguen unos objetivos muy concretos. De entre ellos, la producción de excelencia en temas de punta, cuya máxima calificación es el PhD, Philosophical Doctor. Nosotros estamos montados dentro de esos parámetros. Nosotros no hemos cuestionado esos parámetros. Los hemos aceptado acríticamente y cabalgamos sobre ellos. La pregunta es, ¿eso es lo que el país necesita? Nosotros necesitamos publicaciones en revistas internacionales indexadas, supremamente prestigiosas, sobre temas supremamente específicas de la nanotecnología, la biotecnología, la física nuclear, etcétera, o necesitamos publicaciones, por ejemplo en el caso del doctor Patarroyo, sobre la malaria y su vacuna biológica, sobre las comunidades indígenas y sus problemáticas, sobre los problemas de nutrición del pueblo colombiano, de sanidad, etcétera. Eso no lo hemos cuestionado. Y las universidades y el papel de las universidades pues es vital en este tema de la investigación, ciencia y sociedad. Jonathan, ¿cómo has visto ahí en la Universidad Tecnológica y lo que has explorado acerca del apoyo? Es muy difícil acceder al apoyo por parte de los grupos de investigación. Pues depende de qué camino tome usted. O sea, como ahorita se planteaba, como planteó Pablo, uno se ve ante la decisión de o acepta las cosas como son o no se mete al juego de la academia. La academia que está jugando mucho hoy, por ejemplo, la tecnológica, en el caso de la maestría que yo estoy haciendo, publicaciones, papers, lo que llaman papers, todo tiene que generar un paper. Pero ¿qué pasa? Entonces uno hace una investigación, si no importa si esa investigación que se realiza se lleva a la práctica, si se va y transforma realmente a la sociedad que nos movemos, no, lo que importa es que ese paper sume a un grupo de investigación concreto en el que uno participa. Eso es lo que le importa, que le dé peso a la academia en la que uno está, al programa. ¿Y a qué responde esa investigación? La investigación que hace, por ejemplo, en mi programa, que es una carrera de ingeniería, una carrera, digamos, de tecnología, responde a investigaciones que son muy ajenas al contexto, digamos, nacional. No se pregunta, por ejemplo, la tecnología qué papel juega aquí en este país. No, se responde a preguntas tecnológicas que corresponden a países, digamos, lo que está investigando en Estados Unidos en concreto, que le sirve a intereses como ya se plantearon, digamos, de competitividad económica. Por ejemplo, en sistemas hoy se ve mucho la investigación en conocer a la gente masivamente a través de internet, por ejemplo, para saber qué quiere y qué no. A eso se le está apuntando mucho en la investigación, pero eso, ¿a qué medida responde? Realmente la gente llega a cuestionar, los estudiantes llegan a cuestionar, pero tienen que decidir, o sea, porque si no aceptan eso, entonces, ¿qué pueden hacer? Eso tiene un nombre, Jonathan. ¿Cómo se llama eso de megadatos? Big Data, como grandes volúmenes de información. Explíquenos un poco de eso, porque eso es una de las investigaciones que sí son interesantes para ellos. Sí, digamos que a través de internet la gente se comunica, la gente en Facebook dice lo que siente, dice lo que quiere, dice lo que le interesa, lo que no. Y sobre eso se puede hacer análisis para saber la gente qué piensa. ¿Qué consume?
uno puede obtener opinión. Un conocido mío que es doctor en Estados Unidos hizo una aplicación interesante que miraba la opinión de los candidatos presidenciales aquí en Colombia, Santos y Zuluaga, y a través de medir Twitter él podía saber qué candidato era el más sonado y cuál era la opinión de los colombianos, si era positiva o negativa. Ese estudio, digamos, concreto se puede extender a muchas otras cosas. ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué piensa? Y no solamente se puede, digamos, saber, sino que se puede también generar opinión. Si yo, por ejemplo, creo, publicaciones falsas, pero de un tipo de sentimiento, puede hacer que la gente piense en concreto algo. Y hubo precisamente la semana pasada una publicación de que Facebook hizo un experimento, creo que en 2012, para generar opinión. Entonces empezaron a publicar un tipo de comentarios con un tipo de sentimiento y vieron que la gente reaccionaba publicando más positivo o más negativo en función de eso. Muy bien, muy interesante. Pablo, usted mencionaba el caso del capítulo en Cosmos sobre el científico que hablaba, o Gloria, sobre el plomo. Y recuerdo en este caso también el químico que reveló la dependencia de Marlboro, en la cual la nicotina era introducida en el cigarrillo para hacer dependiente al mundo entero y a sus consumistas, que pues fue muy sonado, y ahí se cuestiona uno la responsabilidad que tuvo la valentía el químico que trabajó en Marlboro para decirlo, y sus problemas que tuvo inmensos. Esta película hubo. Claro. Entonces, en este caso. Pero yo antes de eso, qué pena con ustedes, sí, pero quería volverme a algo que decía Jonathan, y es algo que tiene que ver con la pregunta suya anterior, que es el papel de la universidad y la academia en esto, sí, ¿cierto? Correcto. A mí me parece muy interesante, y esa carta está en internet, la carta de un estudiante de doctor que ya llevaba 4 años de estudio en el Instituto Politécnico de Lausana, faltándole muy pocos meses para terminar su doctorado, renuncia. Entonces él renuncia en un conflicto interno que tenía y decide publicar una carta, y dice, y no la quiero publicar solo para ustedes como instituto, quiero que todos los demás la conozcan. Es una carta muy buena porque muestra cómo el conocimiento se volvió, como todo lo que pasa en esta sociedad, una mercancía, y como tal está sujeta al mercado. Sí. Entonces él hace allí un listado de cómo es la academia, que es un negocio, cómo los estudiantes de doctorado se convierten, como en comillas, en obreros de los grandes investigadores que tienen renombre, sí, que son los que publican en revistas indexadas, que son las que dan puntos, y cómo ellos son los que hacen el trabajo duro, sí, de hormiguita, sí, pero los que se llevan toda la gloria, sí, son estos profesores. Correcto. Entonces él empieza a decir, yo estoy en contra de esto. Sí. Rescata y dice, no voy a decir que toda la academia es así, pero claro, está infestada de eso. Claro. Y yo no me voy a someter a eso. O sea, voy a resistir. Y recuerdo que él decía otra cosa, que la universidad se iba encerrando en sí misma en temas de fácil resolución, que eran como autopromociones. O sea, la academia de alguna manera va cayendo en el facilismo y le va dando la espalda a los otros problemas graves que implicarían mayores esfuerzos porque no están en disposición de hacerlo. Eso también lo denunciaba ese estudiante. Sí. Entonces me parece muy importante porque en esa carta se muestra, él se llama Jim Bunning, todo desnuda muy bien desde un alto grado de educación, como es un doctorado, cómo funciona la academia y cómo la ciencia. Él decía, la ciencia es lo que menos importa. Aquí lo que importa es el nombre, cuánto publica. Si tú me publicas, entonces yo te publico. Si tú me mencionas en tus notas, yo te publico, yo te menciono en mis notas, y eso va aumentando eso, un poco inflándose como en ese sentido. Yo antes que me respondan lo del caso del capítulo de Cosmos, es que hay como una relación o una ecuación directa: mayor publicación, más dinero, y los estamentos políticos le dan más dinero a las universidades que publiquen más. Esto es como si fuera una realidad, pero la realidad no debe ser así. La ciencia no se debe conducir bajo ese aspecto monetario y económico. Claro, pero en esta sociedad es difícil que algo se sustraiga a convertirse en mercancía. Claro. En un texto que hemos tenido como referencia para este programa, que se llama Investigación Científica y Dependencia, de la argentina Cora Sadowski, ella argumenta muy bien al final del texto cómo eso es un círculo vicioso. O sea, los que controlan las investigaciones de alto nivel son investigadores muy reputados, son los que eligen a los tesistas, a sus alumnos, y los meten en los temas de investigación en los que ellos ya están. Esos temas son los que interesan pues a la gran industria y a los grandes consorcios, ¿cierto? Esos temas son los que encuentran financiación y a su vez vuelven y encuentran publicación, y se vuelve un círculo vicioso en el que nunca se sale de los temas que los grandes consorcios determinan
Y vuelvo y digo, el científico que se salga de eso se arriesga a quedarse sin fondos, correcto, sin publicaciones, sí, y a quedar marginado de la ciencia. Lo vimos en el caso del capítulo de Cosmos, sí, como la contaminación con plomo. Bueno, hablemos de ese tema. Pues bueno, yo realmente no me vi ese programa sino una vez, y sí, en el Cosmos hay mucha información que se le pierde a uno. No recuerdo el nombre del científico. Patterson. John Patterson me parece. Sí, pero lo que se muestra allí es cómo él se da cuenta que para la empresa que él está trabajando, pues está contaminando el medio ambiente de una forma brutal. Entonces él se los dice, es una fundación. O sea, él empieza, el tema empieza porque quieren saber cuál es la antigüedad de la Tierra. Y para eso tienen que medir la presencia de uranio y su descomposición en plomo en las rocas antiguas. Saben muy bien los niveles de uranio, pero no saben muy bien los niveles de plomo porque son muy variables. Esa es la responsabilidad que le toca a Patterson. Entonces él, como científico, se mete en ese rigor de la ciencia, de ir hasta la Antártida, sacar capas de hielo a 50 metros debajo de la capa, medir los niveles de plomo para saber, y encontró... Y medirlos en cuartos ultra asépticos. Limpios. ¿Qué encontró? Que era muy reciente los altos niveles de plomo presentes en la atmósfera. Y eso se debía a la presencia de plomo en la gasolina que había introducido la industria petroquímica. Correcto. Y pues la industria, las grandes petroleras, que eran las que estaban financiando esa investigación. Él publica eso y sus financiadores le tocan la oficina y aparece en el programa, le dicen, profesor Patterson, hay otros temas muy interesantes para investigar. Escoja el que quiera, pero por favor con este no siga. Este hombre les dice ni de fundas. Yo voy a seguir con la investigación. Los llevó a un juicio en el Senado de los Estados Unidos y finalmente eso terminó en una regulación por ley de la contaminación por plomo. Ya tendremos la oportunidad también del caso de la fusión en frío, como la industria energética también ha criticado enormemente quien encuentre la fusión en frío. Lograr ese objetivo, creo que los investigadores eran Pons, bueno, se me escapa que lograron algunos resultados, pero que dicen, tiene que ir uno a las fuentes originales, que no era el resultado que se esperaba. Pero tras esta exploración, pues es muy importante darnos cuenta y explorar junto a nuestros oyentes esos temas tan importantes, que para ello tendremos un segundo programa en 15 días sobre investigación, ciencia y sociedad. Yo les quiero agradecer. Pablo, Jonathan, ¿tienes un correo para dirigirse la audiencia a ustedes? Sí, nuestro correo es sinforo@gmail.com. Y dado pues el tema de hoy, que es investigación, ciencia y sociedad, queríamos invitarlos a que en nuestra página web lean la declaración de la Corriente Progresista de Intelectuales del Cafetero. La página es cienciaconelpueblo.org y busquen la declaración. Muy bien, bueno, muy amable Pablo por estar por acá. Gloria, invitados nuevamente. Gracias. Muy amable a la audiencia que está en sintonía de nuestro espacio Exploraciones del siglo XXI, edición número 369, que ha contado con el control técnico de Jairo Arango Castaño y en la producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. En la dirección les ha acompañado Juvenal Gordón. Les deseo una feliz noche y nos encontramos en 8 días en Exploraciones del siglo XXI. La emisora cultural de Pereira presentó Exploraciones del siglo XXI. Programa presentado por Juvenal Gordon Buritica.